Estaba pensando en el escaño mientras escuchaba el debate si los portavoces del Grupo Popular son conscientes a esta altura de la legislatura, no digo ya del debate, de que cualquier debate que se produce en la Cámara, ya sea sobre un aspecto parcial o no de la sanidad, termina convirtiéndose en un debate de totalidad. Si son ustedes conscientes de que se abre un debate de totalidad cada vez que llega a la Cámara una cuestión que tiene que ver con la política sanitaria que está poniendo en marcha, que ha puesto en marcha su Gobierno, y si son conscientes de la unanimidad absoluta que hay en la crítica a esa política sanitaria. No voy a hablar de la unanimidad fuera de la Cámara, voy a hablar de la unanimidad dentro de la Cámara, que es aquí donde se sustenta la soberanía nacional. Y, por tanto, alguna reflexión al respecto debieran de ustedes de hacer, porque no creo que estén ustedes pensando que particular o sencillamente le tenemos manía a la ministra, o que es una cosa de fijación personal de cada uno de nosotros. Desde luego no lo es de esta portavoz, pero es que no lo es del conjunto de la Cámara, porque si hay algo que es claro a estas alturas, que es evidente para todos, es que la política sanitaria de su Gobierno es un desastre para toda la ciudadanía. Es un desastre absoluto. Mire, hay una cosa que les quiero reconocer. Efectivamente, es una política, hay que decirlo, igualitaria. Eso es un término que generalmente tiene una acepción positiva, pero es igualitaria porque hace daño a todo el mundo. En ese sentido es igualitaria. Es que es como ese libro que me gusta recomendar de Allegro Manontropo, que es esa capacidad de fastidiar a todos sin tener ningún beneficio. En el libro habla de la estupidez humana, ¿no? Y es en ese sentido la capacidad de hacer daño a todo el mundo sin tener ningún beneficio, porque hace daño al país y hace daño a los ciudadanos y no beneficia al Gobierno tampoco, porque creo que es una de las políticas más críticas y más criticadas con razón en el conjunto de la sociedad española. Luego, además, añadido a eso están algunas de las reflexiones, de las referencias que han hecho mis colegas cuando han intervenido, particularmente la portavoz del Grupo Socialista, que ha hecho un repaso de las mentiras. También el señor Llamazares ha empezado con Orwell, citando a Orwell, aunque fuera para otro aspecto, pero en relación con esto mismo. Es que lo peor, en este caso también, no son las medidas, y mira que son nefastas, en términos de lo que producen, del daño que producen al sistema y a las personas, esta política sanitaria. Es que lo peor son las mentiras, el empeño en no reconocer lo que están haciendo y hasta por qué lo están haciendo. Repasaba esta mañana el día en el que se debatió el Real Decreto 16 del 2012, en el que la ministra, en su intervención, se empeñó en decirnos que ese Real Decreto no era la base de la política sanitaria que iba a poner en marcha su Gobierno. No sé si se acuerdan. Y tuvo todo el empeño y dice, no, esto no es la base de la política sanitaria. Y, bueno, en fin, es que es una mentira tan flagrante. ¿Qué es, pues? Más que la base de una política sanitaria absolutamente nefasta, absolutamente injusta, que destruye todo lo que se ha venido construyendo durante todo el periodo democrático en España y que además el Gobierno pretende no reconocer que lo está haciendo. Siguiendo con Orwell, hay otro ensayo que a mí me gusta mucho y viene muy bien, viene muy al cuento, que es ese ensayo que se titula La política y el lenguaje inglés, que viene muy al cuento y es muy de aplicación. Dice Orwell que el lenguaje político, dice que sin excepciones generalmente, está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y para dar apariencia de solidez al mero viento. Podría aplicarse esto mismo también para la ministra que ha hablado en la interpelación anterior, pero desde luego puede aplicarse perfectamente para el Ministerio de Sanidad. Apariencia de solidez al mero viento y decir verdades para que parezcan mentiras. Pero si es que al principio de la legislatura, incluso si me apuran, durante el debate de aquel Real Decreto, podríamos llegar a creer que, bueno, pues que a lo mejor no tiene mala voluntad, que a lo mejor es un error, que es una equivocación, que todavía no se ha evaluado las consecuencias de esa política, bueno, ya rectificará, pero oiga, a estas alturas ya no podemos creer que es una cuestión de ignorancia, en el sentido de no ser capaces de medir las consecuencias de sus actos, porque es que es imposible estar ajeno a las consecuencias de los actos de la política de ese ministerio. Por tanto, he de creer que no solamente es incapacidad, sino que es incapacidad mezclada con una incompetencia que raya en la maldad, permítanme la expresión política, en términos políticos.
de hacer daño a conciencia y no querer rectificar el daño que se está haciendo al conjunto de los ciudadanos. En fin, como les digo, volvemos a suscitar, como siempre que se habla de sanidad, desgraciadamente, porque ojalá no fuera así, un debate de totalidad. Lo hace el Grupo de la Izquierda Plural, lo hace el señor Llamazares, con una proposición no de ley que da para 8, porque cada uno de los puntos daría para una de ellas. En fin, en unos estamos más de acuerdo, en otros menos, pero aquí de lo que estamos hablando, así lo ve nuestro grupo, es de hacerle una enmienda a la totalidad a la política sanitaria del Gobierno, y por eso yo también, esperando que se vote por separado cada uno de los puntos, quiero anunciar el apoyo de nuestro grupo a esa iniciativa.